Está el tema del agua que es crucial por muchas razones. Ya vimos los decretos, hemos hablado del asunto, hemos escuchado voces acerca de lo que está jugándose con el tema del agua en México. Y bueno, pues hemos buscado para hablar de este tema, pues a un especialista en la materia que es abogado, Luis Miguel Cano, para hablar precisamente de este asunto y de los amparos que se están gestionando por parte de ciudadanos en contra del decreto que ha sido identificado por muchos como un decreto privatizador del agua. Gracias, abogado, por tomar la comunicación, Luis Miguel. Esta mañana, muy buenos días y bienvenido. Gracias a ti, Carmen. Saludos a tu auditorio. Al contrario, primero, ¿por qué no nos cuentas sobre estos decretos, esto que acaba de ocurrir? ¿Cómo es que ustedes, y me tendrás que decir quiénes son ustedes, interpretan el asunto y qué cosas están haciendo para enfrentarlo? Claro que sí. Déjame ponerlo en primer lugar en un contexto más amplio. A lo largo de los años nos ha tocado atestiguar cómo el gobierno suele trabajar no para la gente, sino para grupos de interés. Defiende más a grupos de poder que los derechos humanos de las personas y de las comunidades. Y lamentablemente en el caso del agua parece no ser la excepción. Este trabajo en específico para cuestionar los decretos viene a iniciativa de la Central Campesina Cardenista, que además, bueno, es una de tantas organizaciones que está cercana al colectivo de agua para todas las personas. Y desde ahí es que se ha hecho el análisis y se ha hecho un planteamiento, una estrategia para cuestionar un punto muy específico, la lógica con la que se reparte el agua en este país. Tú quizá y el auditorio ha escuchado una polémica sobre los decretos. Se ha dicho que, bueno, en primer lugar se podrían cuestionar los datos sobre los cuales las autoridades concluyen que hay disponibilidad del agua. Se podría cuestionar incluso que no se ha dado un derecho de consulta informada, de buena fe, previa, efectiva para comunidades originarias o comunidades equiparables. Y se puede hablar de abusos a los cuales se abre la puerta. Nuestro cuestionamiento tiene que ver con otra punto en particular. Cada uno de esos decretos dice que los títulos de concesión que estén vigentes a la fecha de su entrada en vigor se reconocerán, se respetarán, y dice también que el agua que quede disponible se repartirá a quien primero lo pida. Esta es la lógica que tiene todo el sistema del agua. Si hay un agua disponible, se asigna o se concesiona a la primera persona que lo solicita. Y esto es justamente algo que parece bastante injusto. El agua debería de ser para las personas que más la necesitan, para las comunidades que más la necesitan, y no para que primero lo pida, sin importar nada más. Ese es el tema. Ese es el tema, es decir, en este momento con estos decretos ¿es al postor, al mejor postor? ¿O cómo va a resolverse el tema? ¿Se va a vender? ¿Por qué se dice privatizar? ¿En qué se traduce en la práctica el asunto? No, el tema de los decretos es, digamos, por varias partes. Había agua y esa agua se consideraba vedada, es decir, no se podía usar, no se podía aprovechar, no se podía explotar. El gobierno dice, yo ya hice unos estudios y yo entiendo que hay disponibilidad del agua en todas estas regiones hidrológicas, en todas estas cuencas hidrológicas. Yo esa agua la voy a destinar, ya no queda vedada, la voy a destinar a dos cosas primordialmente: reservas ambientales o de conservación ecológica, o reservas para el uso doméstico o público urbano, es decir, para consumo doméstico o para el consumo de poblaciones, de asentamientos humanos. Y la que sobre, que no está reservada para esas dos prioridades, esa sí la voy a asignar o la voy a concesionar a quien primero me lo pida, que es algo que está en el artículo 22 de la Ley de Aguas Nacional. Primero que me lo pida. Al que primero, a la primera persona que lo pida. Esa es la lógica, ese es el principio. Quien primero lo pida es al que le voy a concesionar. ¿Cualquiera? ¿Un ciudadano de a pie o una cervecera o refresquera? ¿Cualquiera? Pues efectivamente, quien primero lo pida puede ser para cualquier proyecto. El agua que queda libre se lo voy a dar a quien primero lo pida. Y como lo dices, como puede ser una comunidad agraria, como puede ser una comunidad originaria, como puede ser una cervecera, y hay quien piensa inclusive como puede ser industria extractiva, fracking y tal. Puede ser quien primero lo pida, esa es la lógica. Y esta lógica nos parece inconstitucional. ¿Por qué razón?
Mira, el artículo 4 constitucional reconoce el derecho al agua desde el 2012 y dice algo muy importante, que los recursos hídricos, el acceso y el uso de los recursos hídricos tiene que ser dos cosas, equitativo y sustentable. Déjame aterrizar estos dos mandatos constitucionales. ¿Qué significa equitativo y sustentable? Si hay una comunidad agraria, hay una comunidad originaria que de siempre ha utilizado el agua y que ha sabido combinarla, digamos, para un uso agrario en la milpa y cuida su agua, pues esto será mucho más sustentable que una industria como, por ejemplo, el fracking, que necesite millones de litros y los vaya a contaminar. No es lo mismo dar agua para el uso de consumo personal y doméstico, y sabemos que en muchos lugares en nuestro país no hay agua todos los días, ni para beber, ni para cocinar, ni para bañarte, que lo use una minera. Entonces, todos los usos que le dieran preferencia a la explotación por la industria, pues tendrían que demostrar que son más sustentables que los otros. Pero además, tiene que ser equitativo. Entonces, quien primero lo pida, esto no es equitativo, porque la Constitución también nos dice en otros artículos, en el segundo, por ejemplo, que las comunidades originarias y que las comunidades equiparables tienen un derecho de acceso preferente a los recursos naturales de sus territorios. O nos dice, por ejemplo, en el artículo 27, fracción séptima, el que habla de los temas del campo, que los núcleos de población ejidales tienen una protección especial de la ley y que tendrían que tener pues una protección sobre el uso de sus tierras y de sus aguas de uso común. Si la Constitución está dando una orientación, si nos está diciendo cuáles son las prioridades, no puede llegar el gobierno y decir con base en la ley que pues al primero que se lo pida se lo va a dar, porque entonces corremos el riesgo de que se lo dé no a quien más lo necesita, sino quien puede hacer un mejor negocio con este recurso que es de todo mundo. Luis Miguel Cano, frente a este asunto, están entonces promoviendo amparos. Cuéntanos con qué diseño legal, quiénes están promoviendo el asunto y qué es lo que pretenden. Claro que sí. Si me lo permites, lo más importante es que esto es un amparo que se ha puesto a disposición de cualquiera en la siguiente dirección, tinyurl, tinyurl.com, /amparo-agua, y es ahí un formato. ¿Podrías repetirlo, Luis Miguel? Claro que sí, tinyurl.com, /amparo-agua. Vas a tener que repetirlo, Luis Miguel, va de nuevo. Claro que sí, lo deletreo. T de Tito, I de Irlanda, N de Nación, Y de Yolanda, U de Uva, R de Ramón, L de Luis, .com, /amparo-agua. A ver, va de nuevo. ¿Qué significa esto? En este sitio, Tinyurl, perdón porque suena complicado, pero así es, tinyurl.com, /amparo-agua. Ustedes, cualquier persona puede encontrar el formato de la demanda. Y el formato se hizo como... ¿Qué significa la palabra? Que es un espacio, es un lugar, un sitio en internet que encontraron mis colegas de la Central Campesina para subirlo. Debe ser una plataforma. Lo volvemos a decir después. Mira, otra vez. T de Tito, I de Ignacio, N de Nación, Y de Yolanda, U de Uva, R de Ramón, L de Luis, .com, /amparo-agua. Vas a ver qué significa. Entonces, en esa plataforma, Luis Miguel Cano, entonces, te escuchamos. En esa plataforma está la demanda y es una demanda que es un formato porque se tiene que ajustar a diversas realidades. Pero no es lo mismo una comunidad originaria que tiene el uso preferente de los recursos de sus territorios de siempre y que ahora pueda ser molestada por la autoridad diciendo que crees el agua de acá, ya la reservamos o ya se la dimos a la primera persona que pidió la concesión. No es lo mismo un núcleo ejidal que diga yo tengo dotación de agua por un decreto presidencial de hace varias décadas y la burocracia me detuvo la concesión, no tengo una vigente y ahora me van a quitar el agua. No es lo mismo una comunidad de personas en una región donde hay escasez del agua. Todas estas personas tienen interés para promover la demanda, pero un interés diferenciado. Ese es el primer ajuste, lo puede pedir cualquiera. Ahora, la estrategia de la demanda es cuestionar la lógica de repartición con dos cosas. Tú verás, cada uno de los decretos tiene un artículo que dice los títulos concesión que estén vigentes antes de los decretos los vamos a reconocer.
Y hay que tener ahí un dato adicional. El 23 de marzo de este año, en el Diario Oficial de la Federación, se dieron facilidades para renovar los títulos de concesión de 2004 a esta fecha. No podemos saber cuáles son los títulos que se renovaron con estos ajustes y estas facilidades porque el Registro Público de los Derechos del Agua tiene hoy actualizada su información solamente hasta el último de marzo. Entonces ya hubo, imaginémonos que ya hubo ciertos títulos de concesión que se dieron, pero ahí pudo pasar una de dos situaciones. Alguien, una comunidad agraria que lo haya necesitado y que haya sido detenido su título concesión, la renovación del título por burocracia. O podemos pensar que alguien se avivó y le dijo a la autoridad, mira, pues yo vengo aquí a pedirte que me des el título concesión. Y el otro de los artículos que trae cada uno de los decretos dice, el agua que quede disponible después de apartarla para las reservas de uso ambiental y conservación ecológica y las de uso doméstico y urbano, público urbano, esa agua queda para quien primero lo pida. Entonces, a partir del 7 de junio que entraron en vigor, pudo cualquiera ya estar ahí formado y con esto que se dice, incluso con un pitazo, decir, yo ya estoy aquí formado, soy la primera persona, dame el agua. El gobierno ha dicho públicamente que no va a dar concesiones, pero eso no quiere decir que ya se la hayan pedido. Entonces, no sabemos cómo está esta situación, pero sí sabemos cuál es la lógica legal de repartición. Se la van a dar a quien primero la pida. Y esto es inconstitucional, porque se la tienen que dar a quien más la necesita. Ese es el enfoque de los amparos. Y este formato está abierto para sumar otros cuestionamientos. Habría quien diría, y lo diría con razón, oye, aquí hay una comunidad indígena, una comunidad originaria, o hay una comunidad rural equiparable, y queremos ampararnos por falta de una consulta efectiva, informada, de buena fe. Claro que podrían hacerlo. Y hay quien podría decir, ¿sabes qué? Cuestiono los datos técnicos con los cuales el gobierno dice que el agua es disponible. ¿Por qué? ¿Qué crees? Solo miden cantidad y no calidad, el agua está contaminada, los datos son obsoletos, la norma oficial en la que se basaron es bastante criticable. Esta explotación del agua tiene que seguir vedada porque esto, abrirla incluso a las reservas o a que se concesione eventualmente es contrario a su sustentabilidad. Y ese sería otro argumento que se podría utilizar. Pero estos dos argumentos tumbarían los decretos. Se pueden sumar, se pueden emplear, por supuesto, pero nuestro amparo está bajo otra lógica. Ok, no la repartas a quien primero te lo pida. ¿Y por qué lo estamos haciendo desde ya? Los decretos salieron el 6 de junio, la ley de amparo te dice que por regla general son 15 días para presentar un amparo, eso se vence el día de mañana. Claro, los decretos, hay quienes pensamos tienen efectos generales porque afectan toda una región hidrológica, pero no queremos arriesgarnos a que un juzgado de amparo, un juzgado de distrito nos diga, ay, ¿qué crees? Yo pienso que solamente tienen efectos concretos para esa región y entonces solamente tenías 15 días y no 30, que se vencen por ahí del 18 de julio. Pero además, este es una primera acción dentro de un gran movimiento, puesta a consideración de ese gran movimiento, para quien quiera presentar amparos de aquí al 18 también, pues tenga otra razón como para valorarla, meditarla y poder cuestionar algo que, por mi experiencia, va a uno de los pilares fundamentales con las que actúa el gobierno, que es beneficiar a unas cuantas personas y no fijarse en el bien de toda la población. Esa es la lógica de los amparos que desde la Central Campesina Cardenista se han puesto a disposición de quien lo quiera utilizar. Bueno, está el documento, pues, los decretos mismos que están siendo discutidos y analizados. Es un tema crucial, es un tema fundamental para cualquier país. Desde luego, también lo es para México, el tema del agua. Estamos viendo varias maneras de entender el asunto, Luis Miguel. Esta que tú nos estás aquí presentando y además invitando a la gente que quiera participar a través de estos amparos que estás mencionando. Estamos también siguiendo de cerca lo que la Coordinadora Nacional del Agua, de Agua para Todos, ha publicado sobre los decretos de reserva de agua para uso público, urbano, ambiental y generación de energía eléctrica. Y hacen un estudio preliminar, déjame lo retomo para seguir conversando contigo, Luis Miguel. Hacen un estudio preliminar de los decretos de reserva del agua, estos publicados el 6 de junio de este 2018. Y bueno, pues hay otros, dicen aquí, hay otros que fueron publicados con anterioridad y por lo menos uno más está en proceso en Tamaulipas, en Cofemer.
y habla de que estos decretos van a permitir a la Conagua garantizar los volúmenes que están exigiendo las empresas mineras, petroleras y privatizadoras de sistemas urbanos de agua a costa de los derechos al agua de los pueblos indígenas, los núcleos agrarios, comunidades rurales y los sectores populares urbanos. Lo quiero leer porque esencialmente estos especialistas de la Coordinación Nacional Agua para Todos están efectivamente en coincidencia con este eje principal. Los decretos estarían en sintonía, digámoslo así, para permitirle a Conagua que le garantice los volúmenes de agua a las grandes empresas. Y aquí está la gran discusión: cómo debe resolver un Estado esta distribución de un recurso escaso, limitado y que cada vez va a ser más codiciado, en pocas palabras. Ahí está el meollo del asunto y me parece que hay una coincidencia esencial entre lo que están planteando varios organismos especializados en la materia. Luis Miguel. Justamente, Carmen, no solo Agua para Todos, por ejemplo, también el SEMDA se ha posicionado y existe la posibilidad de que el agua que queda liberada se distribuya para quien primero lo pida. Si yo hoy me voy al gobierno y lo cuestiono, ¿estás privatizando el agua? El gobierno muy fácil me dice, no, yo solamente estoy diciendo que está disponible. Es más, dame las gracias porque estoy reservando para uso ambiental y ecológico para las siguientes generaciones por 50 años. Pero yo no estoy privatizando, claro, porque tal vez todavía no está privatizando porque falta un acto que es concesionarla a quien primero se lo pida. Entonces, para evitar esta polémica con el gobierno, nos vamos a ese cuestionamiento. Y déjame, para compartirlo con el auditorio, ¿por qué te comento que esto es una regla dentro del comportamiento del gobierno? A mí a lo largo de los años me ha tocado enfrentar en muchos campos cosas similares. Por ejemplo, hace más de 10 años con Greenpeace México hicimos los primeros cuestionamientos en amparo contra el tema de los transgénicos. Y ahí el gobierno en turno, en vez de beneficiar, digamos, un uso racional, sustentable del campo de la milpa, ha optado por la agroindustria, que es bastante cuestionable. O en temas como, hace ya también más de una década, temas de publicidad oficial que se tendría que dar a radios comunitarias y no bajo la lógica de quien me conviene y que no me critica. O hace 8 años incluso tuve la oportunidad de platicar contigo cuando defendía la oposición de la gente que se opuso a la supervía aquí en la ciudad, cuando se prefiere darle a una empresa una concesión para hacer una obra pública urbana de esas de infraestructura sin que le importe la gente. O más recientemente a mí me toca colaborar con Poder en el caso del río Sonora, donde la empresa de Germán Larrea pactó con el gobierno una solución alternativa frente al derrame de tóxicos allá en el río Sonora, o con la propia central campesina en los gasolinazos, donde el gobierno no toma en cuenta las condiciones de su población económicas, de esa gente que ni coche tiene, pero que el impacto de la gasolina le ha pegado en su consumo de servicios y productos de la canasta básica. O ahora con Greenpeace otra vez el tema de calidad del aire, que tenemos normas que hacen que la gente se muera porque son normas laxas para que, bueno, pues la industria pueda trabajar a gusto. O déjame traer otra cosa que todavía nos falta hacer el análisis para ver cómo casa. Las zonas económicas especiales, estas que se anunciaron también en esta administración para las 10 entidades con mayor rezago, no sabemos cómo se empalman con la liberación de estas aguas, pero estas zonas lo que prevalece es el apoyo a la industria. Le van a exentar de impuestos a la industria y esa industria muy probablemente tenga que usar agua, y si coincide con las zonas que están ahora liberando el agua, esas industrias van a tener acceso a esa agua y no la gente que más lo necesita. ¿Cuál es la lógica detrás de todo esto? El elemento común de todo lo que te dije, y son muchas cosas. El gobierno trabajando para los intereses de grupos de poder, con esta idea que nos venden de, mira, si mis cuates les va bien, pues un día va a derramar gotita a gotita un poco de desarrollo a ti, pobre población que nada tienes. ¿Y qué nos dejan a la población? Ah, bueno, a ti te voy a dar una ayudita pues de unos 1,500 pesitos, pues para que ahí la vayas sorteando. Cuando la Constitución dice otra cosa. Incluso en estos temas de desarrollo dice, sí, el desarrollo pues tiene que ser por todos lados, y también las particulares, pero también hay un énfasis especial en el desarrollo del sector social, ejidos, organizaciones comunitarias, organizaciones de trabajadores, cooperativas.
vemos una y otra vez a lo largo de los años un gobierno trabajando para grupos de poder y no para la gente que más tiene. Y eso creo que es el elemento común. Eso es lo que estamos aportando. Y no nos importa qué gobierno llegue. El gobierno que llegue va a tener que responder y repartir el agua para quien más lo necesita, no para quien primero lo pida. Quien sea sus cuates en el entorno no van a ser los beneficiados. Vamos a ser las personas y comunidades que más lo requerimos. Esa es la idea. Esa es la idea, Luis Miguel Cano, pues ese es el tema y es un tema enorme. Ahora, una vez publicados los decretos, en términos legales, abogado, los amparos es el camino, un camino que puede tardarse años. Bueno, es un camino importante para hacer al menos dos cosas. Poner ante la opinión pública una visión diferente. Los decretos, estos 10 que fueron publicados ahora el 6 de junio y el anterior que fue publicado el 23 de marzo para una región en Coatzacoalcos, traen una visión, la visión de la Ley de Aguas Nacionales, que sabemos que es obsoleta, que desde un año después de la reforma en 2012, el Congreso tuvo que haber hecho una ley de aguas con una visión del agua como un derecho humano y no como un bien apropiable. Bueno, nuestro Congreso está, en este caso también, en una omisión legislativa. No lo ha hecho por 5 años. Y en estos 5 años tenemos esta ley de aguas que ve al agua como un bien apropiable, que se lo va a dar a cualquiera, tenemos estos decretos, y estos amparos en estos momentos cuestionan ya esa visión. Eso no quiere decir que si la aplicación concreta ya de estos decretos, es decir, a quién en específico se le concesiona el agua, a quién se le asigna y qué usos y abusos se da de ella, no permita el cuestionamiento posterior. Claro está, una comunidad que hoy dice, bueno, voy a dejar pasar los decretos, o alguien que estaba en distracción con el mundial y se le fueron los plazos, puede eventualmente presentar otra demanda y decir, ojo, esa lógica de repartición no es la adecuada. Por eso pensamos que estamos contribuyendo dando este primer paso, este primer balance. Sabemos, sí, como tú bien dices, en los juzgados se tardan las cosas, pero se necesita una definición, incluso de la Suprema Corte, me atrevería a decir, que nos explique qué significa que los recursos hídricos, su acceso y su uso tiene que ser equitativo y sustentable. Desde mi punto de vista, y esa es la perspectiva de los amparos, nuestra Constitución sí tiene una orientación. Llegue quien llegue en el gobierno, hay una orientación en la Constitución y no pueden hacer lo que se les venga en gana, no pueden beneficiar a sus cuates del sexenio en turno. Tienen que buscar el beneficio de la población y por eso creo que sí vale la pena hacer este cuestionamiento desde ahorita, que impactará eventualmente en esa definición y que desde ahorita podemos usar como una bandera para recordar que el agua pues es muchas cosas y tenemos derecho a ella y no nada más con lógica de apropiación mercantilista o tal, y que además hace falta una ley de aguas nacionales con esa visión, dar el agua a quien más lo necesita, Carmen. Pues además el momento en que se publican estos decretos, ¿no? Literalmente al cuarto para las 12, porque estamos ya en la parte final de un sexenio, porque este sexenio pues ya está acabado en términos está acabando, digamos, en términos del mandato legal o de la condición legal que tiene, a un tris de las elecciones. En fin, es un timing, digámoslo así, pues bastante cuestionable por el tema que es y por la importancia que tiene. Pues claro que sí, hay que pensar mal y a veces se acierta. Piensa mal y acertarás, dice el dicho. Dice el dicho, y a mí la verdad me ha tocado experimentar cómo los gobiernos salientes en sus días últimos acaban repartiendo. Bueno, tú recordás, hay eventos de ese tipo. A ver, yo nada más tengo mala memoria, pero me acuerdo cuando la administración Fox se iba, se dijo que hubo igual como un decretazo donde regalaba qué cosa, algo que a ti te interesa mucho, que es el espacio por el cual hay comunicación, por el cual hay medios que le permiten a la gente tener noticias. Y sabemos que Fox en ese entonces fue criticado por regalarlo, por regalar esas concesiones sobre el espacio por el cual viajan las señales. Ahora este gobierno pues que ya está por irse, quiere regalar el agua. Y en esas líneas se han criticado cosas. No debemos de permitir que un gobierno que ya se va por decretazo ponga en charola de plata para sus cuates recursos que son de todo mundo y eso pues eso es lo que estamos tratando de cuestionar es eso, levantar la mano y decir
no sin nuestra discusión, no sin ver a quién más beneficia, no con la lógica de grupos de interés. Es eso, Carmen. Más ni menos, es eso. Luis Miguel Cano, abogado, te agradezco mucho que estemos en comunicación, estamos siguiendo de cerca lo que están ustedes planteando, hemos leído el artículo que publicaste en Proceso, El agua es para quienes más las necesitan, este texto que escribiste y que publicaste hace algunos días en la revista, y bueno, pues estas presentaciones, estas exposiciones públicas que estás haciendo precisamente para alertar del tema y para hablar de los amparos que se están promoviendo, y bueno, ahí diste una dirección que si quieres con eso nos despedimos. Claro que sí, la vuelvo a deletrear. T de tía, I de Ignacio, N de Nación, Y de Yolanda, U de Uva, R de Ramón, L de Luis.com, diagonal, amparo agua. Ahí podrán ver un formato de demanda de amparo que se puede ajustar muy fácilmente y si a alguien le sirve, pues enhorabuena. Pues ahí está, Luis Miguel, no perdamos la comunicación. Muchísimas gracias por estar aquí esta mañana. Un abrazo. Un abrazo, gracias. Muy buenos días, gracias.